Estamos muy felices de ahora conocer a este grandioso oráculo que nos está contando cuál será el porvenir del imperio, ahora que han surgido tantas dudas de qué pasará con Adriano, que Adriano ahora se subió al poder y no sabíamos que él iba a quedar. Entonces estamos muy asustados, bastante asustados de qué es lo que va a suceder. Pero ella nos va contando que, por ejemplo, ahora Adriano se siente eclipsado por Trajano, porque claro, él tuvo ese famoso título de Optimus Princeps, que le dieron por todas sus aventuras, por todas las grandes hazañas que él pudo hacer en su imperio, y que ahora Adriano trata como de adoptar todas esas victorias que tiene y tuvo Trajano en aquel tiempo. En las cartas que ahora nos escribe el oráculo empezamos a leer que Adriano va a asesinar a 4 senadores que creía enemigos, pero él después va a empezar a reconciliarse, va a darle dinero al pueblo, va a darle comida, va a perdonar deudas, y que pronto va a quemar todas esas deudas en una hoguera. Entonces, claro, va a tratar de buscar el perdón, aquí lo que podemos leer, y que va a empezar a construir estatuas de Augusto, de Agripa, y va a empezar a apropiarse del recuerdo de Trajano para no sentirse eclipsado, porque él no lo odia, porque al fin y al cabo lo subió al poder. Entonces él va a tratar de empezar a construir, pero a ser discreto. Va a construir algo llamado el Panteón, que no sabemos qué es, relativamente supongo que es una estructura como Domus Aurea de Nerón, solo que esperamos que no sea tan mal, ya que la ciudad carga con el recuerdo de Nerón, aquel megalómano que empieza a construir por construir y que se cree un dios. Entonces esto es lo que empieza a, digamos, arrinconar un poco a Adriano, ya que él no puede construir cosas gigantescas que asusten a las personas, ya que van a creer que él lo que está tratando de hacer es mostrar su poder por medio de las edificaciones, ya que en el futuro aquí nos cuenta que él va a construir un famoso panteón que aún no sabemos qué será y cómo será, pero que la gente va a verse asustada y va a empezar a hacer huelgas contra él y van a inclinarse contra él porque no saben lo que él trata de hacer, ya que él recuerda que hace mucho tiempo Vitruvio decía que la majestad del imperio se expresa en la dignidad de sus edificios públicos, y esto es lo que él tiene en cuenta y es lo que no puede olvidar. Claro que la gente se va a tirar en contra de él porque el panteón es algo que asusta, ya que la gente ya había visto cúpulas anteriormente, solo que no de esa manera como lo expresa el panteón. Entonces eso empieza a opacar su idea. Aquí seguimos leyendo que esta Roma va a estar hundida en la pobreza, a diferencia de la Atenas de Pericles, que claro, en esos tiempos no se podía conseguir la libertad tan fácilmente, pero ya que ahora sí se puede conseguir, de hecho se puede comprar, que es lo que puedo leer acá, se puede comprar y se puede dar como obsequio. Entonces las personas que están arrinconadas en la famosa Insulae, que son todas estas casas de pobreza, que es lo que nos puede decir, empiezan a alojar a todos estos personajes, a todos estos que defendían nuestras fronteras. Entonces, todos estos soldados imperiales que solo ganaban dinero combatiendo en la frontera, pues ahora ya no lo van a tener, por lo mismo que ya ganan la libertad bastante fácil. Entonces ellos van a irse alojando en lo que conocemos como insulae, que son estas casas pequeñas que ya anteriormente ya lo habíamos mencionado, que también van a refugiarse ahí todos estos guerreros que defendían a la Roma en todas estas fronteras, porque ya pueden conseguir la libertad mucho más fácil, solo que esto les pasa y les sucede en contra, ya que ellos no van a tener dinero, ya no van a tener una fuente financiera con la que comprar su comida y con la cual cuidar su familia. Entonces algo muy problemático en esa situación. Lo que pasa es que Adriano, que lo que veo es que le va a tocar una Roma muy pobre, demasiado pobre, ya que se supone que todas las industrias y comercios no daban ni siquiera el 10% de sus ganancias totales. Entonces estamos hablando de una pobreza muy, muy destacada en esta época que vendrá. Por otro lado, la ciudad estaba muy mal iluminada, ya que pues por medio de las antorchas y fuera de eso el combustible estaba muy escaso para poder prender pues las antorchas en toda la ciudad, entonces mantenía muy oscura. Entonces esto se prestaba para robos y todo tipo de fechorías, que eso no lo podía controlar el emperador. Lo que pasa después de esto
es que él empieza ya a generar otro tipo de diversiones, como por ejemplo el Teatro Mundi, que el Teatro Mundi es una especie de espectáculo que se toma muy literal con los eventos históricos que ha tenido pues la Roma. Por ejemplo, hay eventos como la muerte de Hércules, que sabemos que Hércules muere incendiado, él se quema, entonces en esos actos los personajes se quemaban literalmente para dar a conocer pues todas estas historias de la Roma. Durante mi viaje por la Roma de nuestro queridísimo emperador Adriano, me di cuenta de una arquitectura bastante peculiar, extraordinaria por así decirlo. Vi que la construían no con medidas, con un sistema de medidas, sino como con referente al humano, a la persona, a quien lo iba a habitar. También vi que al construcciones tan amplias, tan grandes, tan colosales como el Panteón de Adriano y otros más, lo que querían expresarnos con eso es que el poder, al uno entrar a estas edificaciones, se sentía chiquito, pequeño, sentía que en cualquier momento el edificio te iba a aplastar. También me di cuenta en varios recorridos que hice con las tropas romanas, me di cuenta que cuando iban a conquistar o a crear una ciudad, creaban como en un espacio el umbiculus, el que es el ombligo de la ciudad. Allí también creaban un mundus, que es como un pozo, un hueco donde llenaban de diferentes víveres para que los dioses terrestres que están bajo la superficie no se mantuvieran calmados y no provocaban estragos en la superficie, dañaban ciudades y demás. Y ya desde el punto donde partía el ombligo de la ciudad, el umbiculus, ya se regaba toda la ciudad, ya se empezaba a crear los edificios, las casas y demás. Un dato aquí, un spoiler en el tiempo, es que una persona, un famoso pintor, escultor, dibujante, arquitecto, en el futuro va a dibujar lo que Vitruvio en la época de Adriano y épocas anteriores dijo sobre la escala humana. Ese señor es Leonardo da Vinci, que dibujará el hombre de Vitruvio, que explica allí las medidas humanas que se debe utilizar para construir un edificio proporcional, que sea adecuado, que sea ideal para las personas y no tanto como para la estética, por así decirlo. También en mis largos recorridos y viajes por esa Roma de Adriano, me di cuenta de que del cristianismo al principio eran muy privados, eran catacumbas, todo era como muy al escondite del gobierno, del Estado. Ya cuando fue tomando como más poder, se fue volviendo más extenso, extendiendo sus creencias y todo, ya se hacían como edificaciones o se implementaban edificaciones donde se pudiera mejorar para el culto, para las oraciones, para allí generar todo el tema de las creencias del cristianismo. Y eso se fue extendiendo durante muchos años. Los romanos eran muy curiosos, tenían un entendimiento sobre varias metáforas para controlar la sociedad y su arquitectura que usaban. Una de ellas era la mirada, mirar y crecer. Esa frase nos podía llevar a cómo las grandes estructuras nos daban el apoyo para poder crecer, dar ese poder que ellos tanto necesitaban. Pero tenían otra metáfora, los altos mandos que utilizaban era mirar y obedecer. Gracias a ello, los que utilizaban era que utilizaban todo ese poder arquitectónico, todo ese entendimiento y esas palabras para que la sociedad y la clase baja pudiera entender y reconocer sus errores para poderlos tenerlos a raya. También vemos que
tenían unos criterios muy primitivos contra los cristianos, porque los cristianos rechazaban la violencia. En cambio, los romanos aferraban al control y al orden, teniendo una gran disparidad entre ellos. Cuando los cristianos llegaron, empezaron a hacer varias metáforas entre los cristianos y los romanos, las cuales eran los halcones y las palomas. Los halcones claramente eran los romanos y las dulces e indefensas palomas eran los cristianos. Aunque por el tiempo, gracias a su caída, los cristianos tuvieron un gran poder, ya que gracias a sus oraciones, comunidades y sus refugios espirituales pudieron trascender del dolor al deseo. Los romanos eran muy curiosos, tenían un entendimiento sobre varias metáforas para controlar la sociedad y su arquitectura que usaban. Una de ellas era la mirada, mirar y crecer. Esa frase nos podía llevar a cómo las grandes estructuras nos daban el apoyo para poder crecer, dar ese poder que ellos tanto necesitaban. Pero tenían otra metáfora. Los altos mandos que utilizaban era mirar y obedecer. Gracias a ello, los que utilizaban era que utilizaban todo ese poder arquitectónico, todo ese entendimiento y esas palabras para que la sociedad y la clase baja pudiera entender y reconocer sus errores para poderlos tenerlos a raya. También vemos que tenían unos criterios muy primitivos contra los cristianos, porque los cristianos rechazaban la violencia. En cambio, los romanos aferraban al control y al orden, teniendo una gran disparidad entre ellos. Cuando los cristianos llegaron, empezaron a hacer varias metáforas entre los cristianos y los romanos, las cuales eran los halcones y las palomas. Los halcones claramente eran los romanos y las dulces e indefensas palomas eran los cristianos. Aunque por el tiempo, gracias a su caída, los cristianos tuvieron un gran poder, ya que gracias a sus oraciones, comunidades y sus refugios espirituales pudieron trascender del dolor al deseo. También he sentido una gran visión del futuro. Entonces he querido recurrir a varios oráculos para que me pudieran decir sobre qué es lo que en verdad está pasándome. Y ellos me han dicho que tengo varias visiones sobre el futuro cercano que van a tener. Objetos que pueden ayudar a la facilidad del comercio, magia que puede ver a través de las cosas, evolución de los pensamientos matemáticos y un conocimiento para mejorar nuestras estructuras. ¿Qué serán esas cosas que nos van a ayudar en el futuro? Propuesta que tenemos para ayudar a Adriano con esta problemática que son la delincuencia, la carencia de luz y la pobreza que está atacando a este imperio en este preciso momento, es generar una estructura que va a estar ubicada en la Plaza de Marte, un lugar importante, y en los Insulae, que son donde están todas estas personas reubicadas y que están en mayor nivel de pobreza y donde se ven más estas dinámicas de delincuencia y donde hay menos luz. Lo que vamos a hacer es una estructura de madera con unas placas de aluminio, que es con lo que ahora nosotros fabricamos los espejos. Esto lo que va a hacer es que en la noche vamos a ubicar varias antorchas alrededor de la estructura y lo que va a hacer es que los espejos van a reflejar la luz del fuego y esto va a hacer que el lugar esté bastante iluminado y así disminuir lo que son todos estos delitos. Adentro, como la estructura es circular, van a ir todo lo que viene siendo la agricultura. Aquí van a poder cosechar lo que son leguminosas, el trigo y lo que es la planta la vid, para poder generar estos
estos alimentos que les sirven a estas personas hasta ahora, y también generar un poco de empleo para esos personajes como los que nos defendían en las fronteras, que puedan tener un empleo y puedan tener un ingreso y puedan alimentar a sus familias y puedan cuidarse en esta parte. De esta manera queremos ayudar a Adriano para que pueda solucionar esta problemática.